Ya estamos grabando, estamos en nuestra clase de fertilización asistida. Vamos a comenzar con alajá y fertilización asistida. Yo les voy a compartir ahora el material por acá para que lo podamos ver. Denme un segundo. Y ahí está. Igual lo pueden seguir porque ya lo tienen. Cualquier cosa, por las dudas, para que lo puedan seguir mirando. Y vamos a arrancar. Ahora sí. A ver. Ahí va. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la alajá y qué opina con estos temas. Y dice así, esto arranca así. Así, ¿por qué hablar de este tema? Que es lo que hablamos recién. Y dice así. Rabbi Ishmael, esto es algo de la Mishnah. Rabbi Ishmael dice, Eleazar ben Azariah, debes presentar tus pruebas porque estás expresando un punto de vista más estricto. Y quien quiera que exprese un punto de vista más estricto tiene la carga de presentar pruebas. ¿Qué es lo que está diciendo la Mishnah? La Mishnah nos está enseñando acá que cualquiera que toma una decisión muy estricta frente a algún cambio social o tecnológico o económico o judicial, el que toma una decisión estricta tiene que presentar pruebas del por qué, dice la Mishnah. Estamos hablando del año 220. El que toma una decisión simple, como, bueno, yo estoy a favor o estoy en contra, pero no me gusta, pero el que toma una decisión estricta y se emperra en que las cosas tienen que ser sí o sí, o no y de ninguna manera, tiene que presentar una prueba, según la Ori, sí. Perdón, no escuché qué año dijiste que estamos. En la Mishnah del año 220. ¿Sí? ¿Y ahí había fertilización asistida? No, pará, estamos hablando de por qué motivo es importante hablar de este tema. ¿Sí? Ok. Y el motivo es porque ya desde la época de la Mishnah, cualquier situación de cambio social requería que cualquier decisión se presenten pruebas para aceptar o no. ¿Sí? Ahora sí, vamos al tema que nos compete y es la inseminación artificial. Yo puse también algunas cosas sobre... Yo les puse también algunos conceptos sobre bioética que deben saber para poder manejar. Y es así, la inseminación artificial consiste en depositar una muestra de semen en el tracto reproductor femenino previamente para potenciar la capacidad de fertilización espermática. Se realiza una serie de mejoras en laboratorio con el objeto de concentrar y vitalizar el semen. ¿Sí? Esto es la inseminación artificial. Ahora, hay dos tipos de inseminación artificial y los dos tipos a la halajá le traen un problema diferente. Existe la inseminación artificial homóloga, que es con el cónyuge, con la pareja. ¿Sí? La inseminación artificial homóloga es aquella que se lleva a cabo con el esperma de la pareja. Ahora, ¿qué problema representa la recolección de esperma dentro del marco de la halajá? Sin mirar el material, si se imaginan cuál sería el problema dentro de la inseminación artificial homóloga. ¿Cómo se obtiene la muestra? ¿Y cómo se obtiene? No, es muy simple. Vamos, Ese sería el problema. es muy simple cómo se obtiene. Masturbándose. El tema es que para la tradición judía, la masturbación está mal para la halajá. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos un problema con el tema de la inseminación artificial. ¿Sí? Sí, Está mal. pero acá no tiene fines reproductivos, que estaría bien. ¿Cómo? Que tiene fines reproductivos, que eso estaría bien. Lo que pasa, ese es el tema. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la finalidad. ¿Sí? Y no solamente eso. Porque la pregunta es, imagínate que Nacho, que está acá, voy a usar a Nacho de ejemplo, imagínate que Ignacio se masturba con fines reproductivos y cuando presentan en el laboratorio su muestra, le dicen no sirve, se tira.
alágicamente eso ya está mal. Judy. Eso iba a decir, porque ¿por qué no está permitida la masturbación? Porque es desechar semen que podría servir para la vida. Totalmente. Norma, pues, estás muteada, Norma. Si querés decir algo, tenés que desmutearte. Como esto, desgraciadamente, lo tuve que pasar con mi hija, te explico que primero se hace justamente al hombre, porque antes se decía que era la mujer la única que tenía problemas. Entonces, primero se hace por laboratorio al hombre, y ahí se ve si tiene suficiente esperma, si la movilidad y un montón de cosas, y después se tiene que masturbar otra vez para pasarle el semen a la mujer. Claro, Otra. claro, Me el problema Por alágico. experiencia, Judy. No, me causó la idea que dijiste se tiene que masturbar otra vez. Claro, el problema alágico. Sí. El problema alágico va por otro lado, va por si se puede uno masturbar con fines médicos, para investigar. ¿Sí? Claro. Yo entiendo que ustedes, pongámonos en la cabeza, no se pongan en su cabeza, ¿sí? Pongámonos en la cabeza de alguien que es estrictamente alágico y que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda del alajá. ¿Sí? Entonces, si Nacho no pudiese tener hijos y tiene que masturbarse para poder estudiar, a ver si su semen tiene algún problema o no, si su esperma tiene algún problema o no, ya eso, ¿qué se hace después con ese esperma? Se tiene que desechar. Entonces, hay rabinos, por ejemplo, el rabino Waldenberg, que era un rabino de los años 70 en Estados Unidos, decía, no, después ese semen se tiene que volver a meter en la cavidad vaginal de su esposa. ¿Sí? Decía el rabino Waldenberg, y uno dice, estamos locos. Bueno, pero Waldenberg decía, si no, está rompiendo la halajá, si no, está transgrediendo. Entonces, una vez que se termina de investigar, se agarra el esperma y hay que meterlo en la cavidad vaginal. Eso decía Waldenberg, ¿sí? Pero bueno, sigamos un poquito más, porque vamos a presentar. Bueno, pruebas. Ori, Sí. pero si nos ponemos tan en estrictos, entonces no deberíamos ni siquiera usar preservativo cuando tenemos relaciones sexuales. Bueno, mirá, esa es la tercera clase cuando veamos métodos anticonceptivos. No te adelantes, no spoilees nada. ¿Sí? Ok, me quedo callada. Por favor. Pero yendo al punto de no usamos anticonceptivos, ¿sí? O sea, yendo a ese punto, volviendo, Waldenberg va a referirse a esto. ¿Y de dónde sacan las pruebas? Porque nosotros lo que dijimos es, si vamos a tomar una postura tan estricta, como la de Waldenberg, ¿sí? Tenemos que presentar pruebas al respecto. Entonces Waldenberg va a traer, ¿sí? Va a traer esto, Ninei Alajá, ¿sí? Que es una alajá de la Edad Media, que dice así: la masturbación también es la antítesis de la mitzvá de la procreación. O sea que masturbarse está en contra de la procreación, con lo cual no debería permitirse ni aunque sea para la inseminación artificial. ¿Sí? Sabemos que le desagrada a Dios por la historia en la que y Onán desperdiciaron su semilla para asegurarse de que Tamar no quedara embarazada. La Torá dice, pero el primogénito de Yehudá, desagradó al Señor y él le quitó la vida. La Torá no dice por qué desagradó al Señor. Acá, Peninei Alajá, Perlas de Alajá, está deduciendo que fue por eso. Pero no es eso, ¿sí? O sea, es tremendo, porque acá es una deducción, sin pruebas de por qué muere. Y poco después declara que Onán, de acá viene la palabra onanismo, ¿sí? Que es el hecho de masturbarse, ¿sí? Onán lo que hizo fue desagradable para el Señor y él también le quitó la vida. Por lo tanto, el coitus interruptus está prohibido, incluso si un hombre lo hace cuando su esposa no puede concebir en ningún caso. ¿Sí? Incluso si una mujer, por ejemplo, ya es mayor y no podría quedar embarazada, ¿sí? Incluso en esas circunstancias el hombre tiene que acabar adentro. Dice el texto,
¿sí? Cuando no puede quedar, incluso cuando está embarazada o amamantando o en la menopausia, ¿sí? Transgrede esta prohibición. El hombre no puede transgredir, dice Ninei Alajá. Este es el primer problema que nos trae la inseminación artificial, la homóloga. Ahora vamos a ver la otra inseminación artificial, y es qué problema nos trae la heteróloga, ¿sí? La inseminación artificial heteróloga, que es de un donante de esperma, que es aquella que se lleva a cabo con el semen de un donante anónimo. La pregunta es, ¿qué problema representa el donante de esperma dentro del marco de la halajá? ¿Sí? Que son problemas diferentes. A ver, ¿quién adivina cuál es el problema lágico que nos traería este tipo de inseminación artificial? Por Que no empezar, sería- Porque Uno- es de la pareja. Uno puede, De a uno. Empezó Judy, después Norma, después Tzipora. De a uno, vamos. digo, por empezar, si es semen de un judío. Por empezar, si es semen de... Judío. Yo quizás esa sería hasta la última pregunta. Hay una primero, ¿eh? Norma, No, yo lo que iba a decir es no por judío, porque es anónimo y no se sabe si es judío o no. Quiero Pero contestar a Judith. Perdón. Y la otra es pensar de que no es, a ver, ¿cómo te podría decir? Que no es de la misma pareja, o sea, está haciendo los cuernos, va. No me salía bien la palabra. está bien. Tzipora, ¿vos querías decir algo? ¿No? No. ¿Lidia? no, que es la parte legal, porque es hijo de la madre, pero el padre no es el padre, digamos, legal, viene de afuera. Pero Bueno. quiero decirle a la chica que en los institutos hacen una serie de preguntas, y dentro de esas preguntas se pregunta también la religión, porque la gente elige. Hay algunas elecciones que son espantosas, pero espantosas no con respecto a la religión, sino que se elige color de piel, de ojos, que eso es un poco desagradable. Pero la parte de religión en algunos lugares lo preguntan. Bueno, es interesante porque un poco lo que dice Julie, un poco lo que dice Norma, un poco lo que dice Lidia, todo tiene que ver. Lo más importante acá es que si se usa el semen de un donante anónimo, el niño que nace, o niña o niñe, sería mamzer. Legal, no es legal. No es legalmente el hijo de... No es un hijo de una pareja legítima. Con lo cual, para la tradición judía es un bastardo. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué opinan las fuentes. Pero, Ori, Sí, en ese caso, si el padre lo acepta, lo adopta o lo reconoce como propio, dejaría de ser un mamzer. no, sigue siendo un mamzer de forma, o sea, sigue siendo un mamzer, Permanente. porque no tiene que ver con una De adopción. forma vitalicia. Claro, porque, claro, es mamzer por el concepto de que la mujer, la esposa, estando casada con él, dio a luz un hijo que no es de él. Por más que lo acepte emocionalmente, sentimentalmente y todo, para la tradición judía tiene que ver con la cuestión genética. ¿Sí? O sea, Pero, y entonces, no es su hijo. es el caso invertido al caso a Sara, Abraham y la esclava. Porque acá estamos hablando de vientre Ismael subrogado. a pesar de no salir del mismo matrimonio. Porque esto se refiere al vientre subrogado, y acá no es diferente, porque no es el caso inverso, porque acá es Abraham el que está teniendo, Abraham está teniendo una relación en donde se permitía la poligamia, está teniendo una relación con otra mujer, pero no es Sara la que está teniendo una relación con otro hombre para darle un hijo a Abraham. Y pero entonces, ¿qué estamos hablando de machismo de vuelta? Y pero no es ninguna novedad. O sea, no es ninguna novedad. Bueno, pero tratemos de adaptarlo a este siglo, porque si nos vamos a poner a ver el tema alágico, pensándolo en 2000 años atrás, vamos a estar discutiendo el pedo, desde ya sabemos que no va a ser. No estás discutiendo al pedo, porque lo que yo arranqué diciendo en la clase es
que claramente para los temas alágicos que tienen que ver con la fertilización in vitro, la inseminación artificial, el vientre subrogado, tiene que ver con algo que le compete y le preocupa a quien viva dentro del marco de la halajá. ¿Sí? A nosotros, a mí, eso no me preocuparía. Personalmente a mí no me preocuparía. Pero hay gente que vive dentro del marco de la halajá y que su rabino le diría, si vos te haces una fertilización asistida con un donante anónimo, tu hijo va a ser un mamzer. Y si tu hijo es un mamzer, yo a tu hijo, sabiendo que es mamzer, no lo puedo casar nunca. Te va a decir un rabino. ¿Sí? Pero en la actualidad, Ori, en la actualidad el movimiento conservador casa a los mamzeres y todo eso. Entonces nos vamos a mover en la halajá según los ortodoxos. Pará, déjame terminar. Estamos discutiendo la halajá según la ortodoxia, según el movimiento conservador. Porque si no hay muchas cosas que no permitiría la halajá y que en el movimiento conservador se hacen. No, estamos haciendo un repaso de cómo fue la transición halágica de todos estos procesos. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso de cuando surge el concepto de inseminación artificial con un donante anónimo, es más fácil decir así que el nombre completo, que no me lo acuerdo, ¿sí? Con un donante anónimo, empiezan estas preguntas halágicas. Ah, pero va a ser un mamzer. Y si es un mamzer, ¿se puede o no se puede? ¿Y qué dice la halajá al respecto? ¿Y qué dicen los textos antiguos? Es un repaso y vamos a ver al final de la clase cómo queda la halajá. ¿Cómo queda la halajá hoy? ¿Sí? Estamos viendo ahora... Ok. Colo. Ahí me cerró. Si estamos todavía históricamente, me cerró. ¿Colo? No, esto que, digamos, yo entiendo que los rabinos como juristas o personas dedicadas a las leyes, o sea, entre sus funciones está la de adaptar las leyes heredadas a las nuevas situaciones. Digamos, todo este proceso que se hizo para la inseminación artificial y para las otras cosas que vamos a ver en las clases, eventualmente son jurisprudencia para cosas, situaciones de bioética que van a suceder de acá a muchos años. Por ejemplo, no sé, si yo Por ejemplo, quiero... La clonación. Bueno, eso, si llega a hacer algo así, ¿qué va a decir la halajá? Bueno, la halajá se tendrá que basar justamente en estas decisiones. Que es lo más cercano. Vamos, la clonación todavía no es un problema halágico porque todavía no se sabe si eso existe o no, todavía no es un tema humano. Si existe no nos enteramos. ¿Sí? El día que se plantee clonación como algo humano, la halajá los rabinos tendrán que sentarse y charlarlo, a ver si el judaísmo lo aceptaría o no. ¿Sí? Vamos a seguir. Yo tengo una respuesta sobre la clonación que hace poco estuve pensando cuando preparaba esta clase, que la voy a dar al final porque tiene que ver con el cierre, si me acuerdo, si no, olvídense. Pero vamos a ver qué dice sobre la inseminación artificial heteróloga. Ahí está, no me salía la palabra. Dice así: vamos a presentar las fuentes que presentaron los rabinos cuando hablaron de este tema. Y una de las primeras fuentes que presentaban es esta. Rabbi Elazar dijo, Bet Shammai y Bet Hillel, acuérdense que hay dos casas halágicas importantes en la época del Talmud, Shammai y Bet Hillel, y dice así: reconocen aún que un mamzer es solo de una unión cuya prohibición es una prohibición de relaciones prohibidas castigadas con caret. ¿Sí? Que están hablando de que tiene que haber una relación sexual para que sea un mamzer, y en este caso quizás no hay una relación sexual, con lo cual nos quedan dudas. ¿Sí? Eso es uno de los primeros temas de halajá que traen desde el Talmud de Babilonia. El segundo que van a traer también en el Talmud de Babilonia es del Tratado de Brajot. Dice así: se enseña en una braita es una Mishnah, que los Tanaim, los sabios, disputaron la interpretación del versículo de Bamidbar. Si hay un versículo donde habla de la mujer sotá, la mujer acusada de infidelidad, donde dice así: entonces, si la mujer no se muere después de probar el líquido de la sotá, dice así, entonces será absuelta y concebirá. Así como que va a ser absuelta si la mujer no fue infiel y va a quedar embarazada. Enseña que si era estéril, Dios la recordará y le concederá hijos. Esta es la declaración del rabino Ismael.
Rabbi Akiva le dijo, si es así, todas las mujeres estériles tienen que ir y recluirse con hombres que no sean sus maridos, y cualquier mujer que no haya cometido el pecado de adulterio será recordada por Dios y se le concederá hijos. ¿Sí? Como Rabbi Akiva medio acá se está burlando del comentario que hizo el otro rabino, porque ¿qué es lo que dice la Torá? Que uno puede, si un hombre sospecha que su mujer le fue infiel, la tiene que llevar al templo, le van a dar unas aguas amargas. Si la mujer se muere porque fue infiel, si la mujer no se muere, ¿sí? Es porque fue fiel. Entonces, si no se muere y fue fiel, y encima no podía tener hijos, Dios la va a recordar por ser fiel, ¿sí? Por haber sido fiel, y le va a dar hijos. Dice la Torá, dice la interpretación de este rabino. Entonces lo que está diciendo Rabbi Akiva es, bueno, entonces todas las mujeres que tienen problemas para concebir, métanlas y enciérrenlas con hombres que no son sus esposos, a ver si se pueden soportar las ganas, y si después cuando salen fueron fieles, van a quedar embarazadas. Como está diciendo, como, esto es un chiste, ¿sí? Esto es una cargada. El debate está en qué pasa cuando una mujer queda embarazada. El debate talmúdico iba, una mujer que quedó embarazada, de que, ¿cómo sabemos de que es de su esposo o no? No, estaba ese debate. Que ahora vamos a ver, hay otros debates en el Talmud muy interesantes. Este es uno muy bueno, que es del Tratado de Hagigá, que lo van a leer lo van a estudiar con Benja, Hagigá, la Mishnah. Este debate de Talmud, pero este debate del Talmud sale de la Mishnah que van a estudiar con Benjamín. Dice así: le preguntaron a Ben Somá, una mujer considerada virgen que quedó embarazada. ¿Sí? ¿Qué onda con una mujer virgen que quedó embarazada? ¿En qué respecta la halajá? ¿Qué dice la halajá con esto? Shmuel dice, no es común y nos preocupa que haya concebido en una mikve. Quizás se sumergió en una mikve que contenía el semen de un hombre que antes entró, ¿sí? Del cual quedó embarazada sin dejar de ser virgen. Entonces la Guemará pregunta, ¿cómo es posible que quede embarazada de esta manera? No dijo, y dice Shmuel, cualquier semen que no sea disparado como una flecha no puede fertilizar, dijo Shmuel, como un semen, o sea, que no sea disparado como flecha no puede fertilizar. Y la Guemará va a responder, imagínense los científicos que eran la Guemará va a responder, esto no significa que uno se deba de dispararse como una flecha en el momento de la fertilización. Incluso si en un principio, cuando se libera como una flecha, también puede fecundar a una mujer en un momento posterior. ¿Sí? Acá la pregunta era, porque un Cohen Gadol, yo le voy a contar la historia un poco, un Cohen Gadol se estaba por casar con una mujer y de repente la piba estaba embarazada. Pero la piba la revisaron y era virgen. Entonces se armó todo un debate de, pero ¿cómo una chica virgen embarazada? Entonces empiezan los rabinos del Talmud a decir, ¿cómo puede pasar esto? Quizás se metió a la mikve y antes en esa mikve pasó un hombre y acabó adentro de la mikve y quizás cuando entró la mujer quedó embarazada. ¿Sí? Y empiezan a decir, no, bueno, porque uno, quizás el esperma puede estar mucho más tiempo y puede fertilizar. Ori, sí. ¿La mikve no tiene que ser de agua que fluye? No, tiene que ser de agua natural, pero es un piletón. ¿Sí? Es eso. Ahora, bueno, por eso la ortodoxia tiene mikves para hombres y mikvaot para mujeres, ¿no? Por miedo a que pase esto. Pero la realidad es que no es posible que pase esto, ¿sí? Lo que queda claro es que la mujer claramente había tenido relaciones sexuales antes. Y acá está buscando una forma de salvaguardar la integridad de esta mujer que se estaba por casar con el Cohen, porque si no, la tienen que matar a piedrazos. Y si la tienen que matar a piedrazos en esa época, también tienen que buscar a quien la embarazó. ¿Sí? Y andás a ver quién la embarazó. Entonces había que buscar una excusa para decir, no, bueno, puede pasar que entró a la mikve, pobre piba, y entró alguno antes y acabó ahí adentro. ¿Sí? Ya es interesante porque, bueno, la chica se casa, ¿no? Con el Cohen, pero lo interesante acá es que ya se estaba
los rabinos de los últimos años, cuando tenían que resolver el problema del donante anónimo, encontraron estas fuentes. ¿Sí? Estas fuentes que no tienen que ver con un donante anónimo, pero tienen que ver con embarazo, con quizás el embarazo de una mujer que no fue con su pareja. ¿Sí? Entonces, son estos temas de halajá, estos temas de Talmud, los traen para poder resolver cómo quedaría la halajá. Y hay otro más, el Sefer Mitzvot Akatán, que es un libro de la Edad Media de Europa, de España, dice así: una mujer debe abstenerse de reposar sobre las sábanas en las que reposa otro hombre, que no sea su marido, ya que podría quedar preñada por el semen desprendido de él. ¿Sí? Y el Sefer Mitzvot Akatán va a resolver de que hubo una situación, una mujer que durmió en la cama de otro hombre, sin el hombre, y quedó embarazada. ¿Sí? Sin tener relaciones. Claro, bueno, sí, esa es una excusa. Seguramente se acostó con otro hombre, sí, pero bueno, dijo, no, yo dormí acá, no había nadie, y pasó, y la magia de Dios, y no sé, y soy la segunda Virgen María, va a decir, no sé, alguna cuestión de... Bubemances. ¿Cómo? Bubemances. Sí, ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, sí, sí. Pero... Bueno, o sea, está demostrado que sin penetración puede quedar igual embarazada la mujer. Lo que no está demostrado es que sea sentándote en un charquito. Bueno, o sea, tenía que ser un charquito bastante grande de semen como para que la pudiera dejar embarazada. Si no, por lo menos tiene que haber una frotación, un contacto, algo. Es verdad, Norma, está demostrado que la mujer puede ser virgen y quedar embarazada. Sí, en el juguete previo de frotación, si el hombre libera algún espermatozoide, se puede mandar y dejar embarazada a la mujer igual, pero o sea... También la mujer puede no romperse... Me senté en el piso y quedé embarazada, eso es medio raro. Sí, también puede ser que la mujer no se le rompa el himen y... Ah, eso sí. Y tenga relaciones sexuales igual. ¿Sí? Pero bueno, todas estas situaciones se debatían ya en el Talmud de Babilonia y en la Edad Media con respecto a mujeres que quizás quedaban embarazadas de personas que no son sus esposos o quedaban embarazadas vírgenes, que no entendían qué había pasado. ¿Sí? Con lo cual fueron mujeres que no se consideró a su hijo un mamzer, sino que se lo consideró como situación extraña que no sabemos resolver y que bueno, lo resolverá el Mashiach cuando venga. ¿Sí? Así quedaban más o menos los conceptos de halajá en esa época, cuando no sabían cómo resolverlo. Entonces, tenemos dos problemas con el tema de la fertilización y es con el tema de la inseminación, y es si es del cónyuge o no es del cónyuge. Si es del cónyuge, el tema de la masturbación; si no es del cónyuge, el tema de que el niña sería un mamzer. ¿Sí? Ori, sí. Te hago una consulta. Y en el caso de la inseminación en la cual la fertilización del óvulo se hace in vitro. Pero estamos en el punto 3, no ¿Cómo llegamos. categoría sería? Ah, todavía no llegamos. Ok, perdón. Vamos al punto 3, que es fertilización in vitro. ¿Sí? Que, para quien no lo sabe, consiste en reproducir el proceso de fecundación que se produce de forma natural en el interior del cuerpo femenino en un laboratorio especializado. Para ello se necesita que el laboratorio, los ovocitos y los espermatozoides en un ambiente adecuado para conseguir la fecundación. Es preciso realizar un ciclo de estimulación ovárica para conseguir suficientes ovocitos y garantizar una buena transferencia embrionaria. Y acá miren que la fertilización in vitro es lo que más problemas nos va a traer. ¿Sí? Y dice así: ¿cuáles serían los procesos de la fertilización in vitro? Dice así: la estimulación ovárica, que durante esta etapa se utilizan medicamentos que tienen la finalidad de estimular a los ovarios para que produzcan ovocitos maduros en lugar de uno solo, situación que ocurre espontáneamente cada mes. Existen consensos de que las posibilidades de lograr el embarazo son mayores si se fertilizan y transfieren más de un ovocito por el ciclo de tratamiento. Se permiten 3 ovocitos como máximo. La estimulación ovárica, ¿sí?, no tiene ningún problema lágico. Ninguno.
¿sí? No. Si alguien tenía hasta acá no hay ningún problema alágico con esto, porque se hace a través de hormonas, ¿sí? Ahora, vamos a la extracción de ovocitos. La extracción se realiza en el centro de reproducción asistida, con la paciente sedada y/o con la administración de un anestésico local, lo que permite que ella pueda participar conscientemente del procedimiento. La duración total del proceso es alrededor de 30 minutos. La paciente se coloca en una posición ginecológica y se realiza una punción transvaginal bajo el control ecográfico, aspirándose todos los folículos con el fin de obtener el mayor número de ovocitos posible. Tras un periodo de reposo, la paciente está lista para volver a su casa. Yo acá no puse nada porque la halajá al respecto de esto no tiene tampoco ningún inconveniente. ¿Sí? Fíjense que no habría un problema legal con respecto a todo esto. Hablamos de la halajá. ¿Sí? Ahora, la inseminación de los ovocitos. Una vez obtenidos los ovocitos, son catalogados en el laboratorio según su madurez. Los maduros son los adecuados para fecundarse. Simultáneamente se obtiene la muestra seminal, la cual se prepara, y acá viene el problema del semen, ¿sí? O sea, veníamos con la extracción de ovocitos, ¿sí? con la estimulación ovárica, y hasta acá no había ningún problema. El tema del semen es un problema, como lo veíamos antes, ¿sí? Bueno, hay que inseminarlo, ¿sí? El cual se prepara recuperándose los espermatozoides normales y con mejor movilidad. Después de la aspiración se realiza la inseminación de los ovocitos con los espermatozoides. Como máximo se podrán fecundar 3 ovocitos. Acá empieza el primer problema alágico de la fertilización in vitro, que ahora lo vamos a ver más cuando terminemos de ver los procesos. Y ahora viene el cultivo in vitro. Se incuban juntos durante 24 horas, después de las cuales son evaluadas por primera vez para confirmar si ha ocurrido la fecundación, que se reconoce con la aparición de 2 pronúcleos. El objetivo final es transferir los embriones resultantes, 3 como máximo. ¿Sí? Se transfieren 3 como máximo. O sea que puede haber un embarazo como puede haber 3 bebés. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar con los primeros problemas. Además del tema de la muestra de semen, ¿sí? Dice así: una vez cultivados los embriones, estos se depositan en el interior de la cavidad uterina. Esto se produce entre el segundo y el sexto día después de la obtención de ovocitos. La gran mayoría de las transferencias son al útero, ya que se trata de un procedimiento sencillo que dura aproximadamente 10 minutos y se realiza sin anestesia. Es muy similar a la inseminación intrauterina. En algún caso, la transferencia se puede realizar a las trompas. Bueno, la pregunta acá es si ustedes reconocen en todo lo que acabamos de ver algún problema que puede llegar a ser alágico. No. No. ¿Y el resto de óvulos fecundados? O sea, solo van a usar 3 y el resto. Bueno, hay varios problemas. Y eso se guarda. El primero que trata la halajá, que esto no se lo traje porque dije, si traigo estos temas acá no quedamos a vivir. El primero es que la halajá trae es qué hace con lo que se guarda, ¿no? No solamente qué se hace con lo que se guarda, si una vez se guardó, si la pareja logró tener familia, deciden desecharlo, ¿sí? Eso también sería una transgresión para la tradición halágica. Ahora, si no lo desechan, otro problema alágico es, y si se separa la familia más adelante, ¿quién queda dueño de esos ovocitos? ¿Quién se queda con eso? Ese es un tema, ¿eh? Igual, Ori, legalmente, cuando hay un ovocito fecundado, las 2 personas se tienen que hacer responsables a nivel legal. Así que la decisión se tiene que tomar en conjunto de las 2 personas si se va a seguir guardando ese ovocito, si se va a seguir guardando esa fecundación o si se va a descartar. Y en el caso de querer volver a implementarlo, de implantarlo, tienen que volver a firmar las 2 partes.
Eso es a nivel legal. Ujú. Bueno, otro tema a nivel legal que se pregunta la halajá se lo empezó a preguntar, miren esto, a partir del 11 de septiembre, del atentado de las Torres Gemelas, una mujer judía ortodoxa que su esposo falleció en el atentado de las Torres Gemelas, fue a ver a su rabino que tenía fecha para ponerse los ovocitos, ¿sí? Y si puede quedar embarazada post-mortem de su esposo. Sí, eso es un tema. Imagínense, el rabino en la vida se preguntó si una persona puede quedar embarazada post-mortem de su esposo. Esta es una pregunta que después del atentado de las Torres Gemelas apareció y recorrió todo el mundo halágico. La respuesta es, bueno, después lo vamos a ver, pero la respuesta concreta es que sí. Pero algunos quedaron mal. Algunos rabinos dejaron como, no tengo una respuesta, no me animo a dar una respuesta al respecto. ¿Sí? Que también es normal que pueda llegar a pasar. ¿Sí? Lidia. No, si eso era del marido legítimo, estaba guardado y congelado, y ella quería tener hijos de ese marido, es algo correcto. Igual a nivel legal, Ori, con todo lo que te hacen firmar antes, también te hacen firmar si se puede usar o no en el caso de que te pase algo. Lo sé Sí, porque hace poco se lo hizo una amiga mía, le hicieron firmar todo eso. Pero tienen que preguntarse la respuesta desde la halajá judía. No se lo pregunten desde lo legal de cada país o desde lo sentimental. Piensen que cuando a alguien que vive dentro de la halajá pasa esto, lo que le va a importar más es qué resuelve la halajá. Si la mujer lo puede hacer o no lo puede hacer, porque imagínense que la mujer puede hacerlo, puede ir y fecundarse aunque el esposo se haya muerto. ¿Sí? Ahora, si la mujer lo puede hacer es un tema, no hay problema. Si lo puede hacer, no hay problema. Ahora, y si la halajá no me lo deja, si a mí me preocupa eso, tengo que ir a hablarlo con el Rab. Y si el Rab no me lo puede responder, estamos en un drama. ¿Sí? Entonces, tiene que haber para la halajá respuestas a estas cosas. Aunque la ley diga una cosa, la halajá también tiene que responder. ¿Sí? La tradición judía exige que la ley judía tenga una respuesta. Ahora, vamos a ver cuáles son los problemas con respecto a la fertilización in vitro. Hay otro problema con respecto a la fertilización in vitro y es esto. Una mujer puede ser la madre genética, pero no la madre gestacional. Porque yo puedo dar mis óvulos, fertilizarlos, ¿sí? Pero quizás yo no tengo mi cuerpo preparado para sostener un bebé adentro, para llevar un embarazo adentro, y lo tiene que llevar otra persona. Entonces la pregunta alágica es, ¿quién es la madre de ese bebé? ¿La genética o la gestacional? Eso sería rogación de vientre. Puede haber dos mamás, ¿sí? Porque para la tradición judía, la madre es de quien nacía, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y si la otra mujer que va a tener ese hijo, ¿sí? A la que les pusieron, a la madre gestacional, no la genética, no es judía, ¿el bebé que nace es judío? Esa es la pregunta. Sí. ¿Por qué Norma es judío? Y porque tanto el esperma como el óvulo es de una madre judía, de una mujer judía. Ok, Erika. Pero supuestamente es por vientre, y el vientre lo puso la madre gestante. Esto es como el horno, el famoso del horno, si es cachero o no. Ok, está perfecto, es verdad. Es como el problema del horno de Ajnay. Lidia. Genéticamente, el bebé ese es de la mujer donante del óvulo, o como si sea el hombre de un espermatozoide. O sea, genéticamente ese es digamos, el heredero, digamos, de esa genética. La mujer lo que va a llevar es el vientre, lo que va a poner. Y las hormonas a la mujer a ella la preparan para llevar ese vientre, pero la genética la hereda del que dio ese óvulo.
Está perfecto. Claro. Ahora, Sí. la halajá dice, antiguamente la halajá va del lado de Erika, ¿sí? Es de vientre, no es de genética. Porque la Bueno, tradición pero en ese caso alquilás un vientre judío y listo. Ahora, ¿la halajá permite que vos, judía, alquiles tu vientre? ahí es cuando íbamos a hablar de vientre subrogado. Bien, Adriana, es como si yo le hubiese tirado un mensaje para que Adriana tire la pregunta. ¿Sí? El vientre subrogado, para la halajá, si bien en algunos países no es legal, es legal. ¿Sí? Sara utiliza el concepto de vientre subrogado. ¿Sí? Rachel también. Con lo cual, para la tradición judía, el concepto de vientre subrogado es válido. La pregunta es, y acá viene la primera pregunta, es si un bebé puede tener dos madres, la genética y gestacional. Ya hay, ¿no? O sea, no se considera, según el Talmud, que había bebés que tenían dos madres, como se consideraba que los hijos de Aarón tenían dos padres. Exacto, muy bien. Muy bien. Eso es lo bueno de ir cursando todo el año y viendo temas diferentes, hace que en algún momento empecemos a hilar. Muy bien. Ahí viene el tema. Los rabinos de los 70 empezaron a decir, bueno, pero si existe la posibilidad, como dice el Colo, de que alguien tenga dos mamás, una que lo tenga y otro que lo críe, en este caso sería lo mismo. Una es genética y la otra lo crió en el vientre. ¿Sí? El Entonces, caso de Ruth sería también, ¿no? Que al final el caso la de Ruth abuela... con Naomi. Sí. Entonces la tradición dice, es válido que una persona tenga dos mamás. Ahora, la pregunta lógica va a ser, ¿puede tener relación con las dos mamás? Porque en teoría muchas veces la persona que pone el vientre después se va. ¿Sí? Es anónimo. Lidia. No, está la que pone el vientre y cobra por eso, y está la mamá que tiene que poner el vientre, pero tener una donante, que eso es otra cosa diferente. Sí. Porque no la puede tener y necesita alquilar un vientre, y la otra no tiene el material genético, diríamos. Pero la que paga por eso es la que va a ser la madre. Lo que tiene que saber es todo lo que ese chico de esa familia que le dio ese óvulo, todo lo que puede heredar. Por eso lo estudian a esos óvulos. Se estudia si tiene diabetes, si tiene Down, si tiene un montón de cosas antes de darlo. Claro, la pregunta es, Yo calculo que... ¿qué derechos? No, ya te dejo, Adriana, ya te dejo. ¿Qué Dos- derechos tiene la madre gestacional sobre ese bebé? Es la pregunta de la halajá. O sea, si puede tener dos madres y qué derechos tendría la madre gestacional. Adri. Me parece que según el caso también, porque hay casos en los que la que pone el vientre es alguien conocido del matrimonio, digamos, que quiere gestar y no puede, como hace poco salió, no sé si lo vieron, hace un año, 2 años, que una señora le donó el vientre a su propia hija. O sea, gestó a su nieto. En ese caso yo calculo que va a seguir teniendo ciertos derechos y que va a seguir en contacto con esa criatura. Hay otros en los que simplemente se firma como para que después no haya ningún contacto. Y según el país también está la legalidad, porque hay países en los cuales se puede elegir si se quiere que se tenga contacto o no con esa madre que puso el vientre. Erika. En realidad, la madre gestante no tiene ningún derecho sobre el hijo, más allá de que si hay una relación previa de amistad o de, como en el caso de Diana, de abuela, seguirá siendo abuela, pero no tiene derechos como madre. O sea, no ocuparía el mismo lugar que la madre, para mí. Ok, perfecto. Bueno, nada, estas son preguntas. Nos estamos olvidando de un caso en el que sí hay derechos legales, que es en los casos de los matrimonios homosexuales femeninos, en los cuales una de las mujeres pone el óvulo y la otra es la que lleva el embarazo a término con un donante de semen. En ese caso figuran las dos como madres legales y las dos tienen derechos sobre esa criatura. Está perfecto. Está perfecto.
vayamos a la halajá de los 70. ¿Sí? Sí. Porque si no, Estamos acordando. porque en este caso Adriana tiene razón, pero no podríamos, la halajá no se va a preguntar eso porque obviamente ortodoxia, ¿no? No van a hablar de eso. Vayamos más ahora al problema alágico. Hay otro problema, y es, miren otro problema alágico, y con esto más o menos hacemos un pequeño cierre, porque yo 7:15 tengo que cortar porque si no me matan, no tengo el prime time, no te podemos seguir hasta cualquier hora. Hay un tema importantísimo que en realidad todo lo que estamos acá no nos importa, pero a la halajá le importa, y es si se fecundan 3 ovocitos, se ponen los 3, ¿sí? Y la persona queda, la persona gestante queda embarazo de 3 bebés, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el primogénito? El último. ¿Cuál es el primogénito para El la último en nacer. Pero si genéticamente se fecundaron los 3. El primogénito es el que rompe la matriz, el primero. El primero que sale, el primero que nace. ¿Cuál es el piénsenlo El primero que nace. en el sentido, El primero que nace. pero acá es un drama. Para la halajá es un drama. Sí, ¿sí? pero perdón, cuando nacen gemelos, que sería el mismo problema. ¿Cómo? Era una solución. Cuando nacen gemelos, no mellizos gemelos, es el mismo problema. Sí, pero acá hay un tema, es que vos fecundaste 3 ovocitos, con lo cual al insertar en la transferencia de embriones los 3 ovocitos, vos ya sabes que existe la posibilidad de que tengas más de un bebé. ¿Sí? Entonces, pero los sí. gemelos también es uno que se separa. Sí, Uri. Pero, por ejemplo, en el caso de Sabi y Jacob, el que terminó siendo primogénito, por más que después lo vendió, fue Sab. O sea, sí, conocemos la historia que... Está bien, para la ciencia, en realidad no es el que rompe la matriz, sino es el último en nacer. El último en nacer. ¿Sí? Ahora, para la halajá, es el que rompe la matriz porque obviamente de conocimiento de ciencia no tenían ni idea. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, y en una situación donde se implantan los 3 ovocitos al mismo tiempo, Pero es el caso que ya dijeron, es el caso de un gemelo. El gemelo se fecunda al mismo tiempo, se separa después en 2 seres. Que no es el caso de los mellizos en el cual hay 2 óvulos y 2 espermatozoides. En el caso de los gemelos es un óvulo y un espermatozoide que después se separa a medida que se va dividiendo. Es el mismo caso. pero el problema está en que vos podés elegir, esperen, vos podés elegir si te ponen en la transferencia de embriones te ponen los 3 ovocitos. Pero si te ponen 1, vos tenés tu primogénito. Si te ponen 2, te ponen 3, ¿a quién elegís? ¿Se puede elegir quién será el primogénito? Pero hasta el día de hoy en los hospitales sigue figurando como primogénito el primero que sale, más allá de que la ciencia ya sepa de que el último que sale es el primero en que se implantó. En los papeles sigue figurando como el primero que salió. Sí, pero yo puedo elegir, yo puedo elegir este ovocito, quiero que sea el primogénito. ¿Puedo elegir, yo quiero que me implanten este? No hay forma. Hace falta elegir. A nivel científico hoy no hay forma de que lo elijas. Hoy no es un problema. El problema alágico es para el tema de la herencia. ¿Sí? Pero, Ori, si vos elegís antes de implantarlo, después cuando nace, ¿cómo sabes cuál es? Te pones un número. No. Si vos elegís, quiero que me implanten 1. Y te dicen, que vos elijas cuál de los 3. Pero ahí el que elige cuál de los 3 va a ser la médica. Hoy, hace 70 años atrás. No, la madre no va a decir, me gusta más este, quiero que me pongan este. Bueno, hay un montón de preguntas alágicas que no Aparte, estamos hablando de algo que ni siquiera se ve a simple vista, Ori, o sea, tendrías que tener un remicroscopio para decidir cuál de los 3 es el más bonito, o sea, se elige según ciertos parámetros clínicos que indican si va a prosperar o no, nada más.
Bueno, Colo, y el último que habla, y seguimos porque si no me mata Agustín. Colo. Es de la ignorancia, pero existen estudios genéticos para prever ciertas enfermedades o ciertas condiciones. No sé en qué momento se hacen esos estudios genéticos, pero si se pudiese percibir una diferencia entre los dos embriones, se podría elegir con algún criterio cuál es el que va a ser el primogénito. Imagínate, sí, no sé, no doy más ejemplos porque sería una burrada. Pero digo, o sea, estamos asumiendo que esos 3 embriones son completamente indistinguibles y quizás no es tan así. Sí, entiendo. Quiero agregar algo. A veces pasa que los dos ovocitos y uno sigue y el otro no. Ok. Te digo porque a mi hija le pasó, que eran mellizos y uno siguió y el otro no. Ok. Bueno, vamos a ver ahora, terminado de hablar de todos estos problemas, porque estos problemas realmente son preguntas que surgieron dentro de la construcción alágica sobre los temas de inseminación artificial. Terminado este problema, la pregunta acá es, ¿qué resuelven los rabinos? Si se aceptan los métodos de inseminación artificial o no se acepta. Rabino Waldenberg, rabino judío ortodoxo ashkenazí de Nueva York, va a decir: yo no acepto ningún método de inseminación artificial. ¿Por qué? Porque en todos los casos siempre hay algo que se está transgrediendo a la halajá. Va a aparecer un rabino que es un genio que es sefaradí, que fue el gran rabino del Estado de Israel, Obadia Yosef, y va a decir: yo voy a aceptar todos los métodos de inseminación artificial por 3 motivos. Por 3 motivos. Y vamos a ver los 3 motivos por los cuales él lo acepta. ¿Por qué Obadia Yosef lo acepta? El motivo principal es porque es sefaradí y los sefaradín claramente la tienen siempre mejor, pero vamos a ver los 3 motivos que él va a dar, y es esto. El primero es, los motivos para aceptar la fertilización asistida de Obadia Yosef es, primero, por prurbu. Prurbu significa reproducirse y fructificarse. ¿Sí? La primera halajá, la primera ley que dice la Torá es cuando crea a Adán y Javá, prurbu. Entonces, ¿qué va a decir? Si es la primera mitzvah, hay que cumplirla. No solamente eso, el Sefer HaChinuch, un libro de la Edad Media, va a decir: el mandamiento de la procreación es un mandamiento que desencadena todo lo demás mitzvot. Una persona no puede cumplir mitzvot si primero no nació. Entonces, si nosotros queremos que haya gente en nuestro pueblo de Israel que cumpla mitzvot, tenemos que incentivar la mitzvah de prurbu. Entonces, nosotros no podemos prohibirle a un matrimonio que no tenga hijos, porque es la primera mitzvah que aparece en la Torá, y además esa va a desencadenar en todas las demás mitzvot. Esa es la primera opción, la primera respuesta. La segunda que va a dar Obadia Yosef es por Gemilut Hasadim. ¿Sí? Gemilut Hasadim es por, no me sale la palabra en castellano, por ser piadoso con el otro. ¿Sí? Y Obadia Yosef va a decir, porque la Torá dice: amá a tu prójimo como a ti mismo. Entonces va a decir, uno tiene que amar al otro. Y en el amar al otro, en el ser piadoso con el otro, tiene que entender lo que le está atravesando al otro, entender que quiere tener familia y que no lo puede hacer, y que si existe la forma de que lo haga, nosotros por amor al otro tenemos que apoyarle. Y dice así, usa el Sha'arei Teshuvah, dice: entre los mandamientos positivos de la Torá se encuentran algunos más importantes con los que las masas no tienen cuidado. Por ejemplo, la mención del nombre de Dios en vano. ¿Sí? Vas a temerle a Dios. ¿Sí? Y después dice: y nuestros rabinos de bendita memoria dijeron: se nos ha advertido que con esto no mencionemos el nombre de Dios en vano. Y también los actos de bondad, que es un mandamiento positivo, como se dice: y le darás a conocer el camino por el cual deben ir.
¿sí? Y es decir, actos de bondad. Y ellos dijeron, los actos de bondad son superiores a la caridad, ya que la caridad se lo da a los pobres, mientras que los actos de bondad se realizan tanto para los pobres como para los ricos. ¿Sí? Por eso dijeron, el mundo se basa en tres cosas, en Torah, en Gemilut Hasadim, perdón, en Torah, en Sedaká y en Gemilut Hasadim. ¿Sí? Lo que está diciendo es, uno tiene que ser bueno con el otro, y el deseo del otro tiene que ayudar a poder cumplirlo. Si la persona quiere tener familia, ¿sí? Hay que ayudarlo a tener familia. Y lo que dice Obadia Yosef es interesante y es, nos preocupamos tanto por no romper con la halajá de masturbarse o no romper con la halajá de esto o lo otro, y dice, cuando la mayoría de las masas nombran a Dios en vano y no se puede. Entonces, si rompemos una halajá, ¿por qué no rompemos otra? Para que la gente esté mejor, dice Obadia Yosef. Y vamos a, bueno, esto después lo pueden leer, el material lo tienen, y la última decisión por la cual Obadia Yosef acepta todos los tipos de inseminación artificial, dice, por Shalom Bait, porque haya paz en el hogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como rabinos no podemos generar que haya un problema matrimonial dentro de una casa, no podemos generar un divorcio, ser responsables de que haya problemas matrimoniales en una pareja porque no aceptamos que tengan familia. No podemos ser los responsables de romper familias dentro del pueblo de Israel. Entonces acá Obadia Yosef se fijó en tres alajot, en tres mitzvot, que no tienen que ver con lo médico, sino con lo social, ¿sí? Sí, con lo sentimental. Se fijó en Shalom Bait, se fijó en Plurbu y se fijó en Gemilut Hasadim, en ser bueno con el otro y entender lo que le está pasando, en el concepto de Shalom Bait, el de no romper una familia, y el concepto de, si la Torah dice que uno tiene que tener hijos, que busque la forma necesaria para tener hijos. Eso va a desencadenar en que pueda hacer todas las demás mitzvot. ¿Sí? ¿Zipora? Sí, no, yo te quiero decir que la tesis de mi nieta es abordaje psicosocial en tratamiento de fertilidad. Y ella, las entrevistas que hizo, te digo que yo las vi, fueron súper, y de gente ortodoxa de Chabad, de acá de Argentina. Son súper interesantes, pero es una realidad lo que está pasando con respecto a los que no pueden tener, y qué bueno lo que dijo este hombre frente a cuando una mujer no puede tener un hijo. Eso es súper importante, porque una familia sin hijos no es una familia, ¿viste? Es vital eso. Y aparte yo no recibí el material, yo estoy mirando. ¿A dónde lo mandaste? Ahora te lo mando, Zipora, ahora te lo mando. Ya te lo mando. No, está bien. No, y muy interesante la clase. Excelente, excelente, excelente. Lidia. Sí, que pienso que este señor fuera, de que se hace faradí o ashkenaz, no importa, pero es de una mente muy brillante, porque realmente pensó con Heidi Jacob. Sí. Así es. Pensó más en lo social y en lo sentimental que la ley clásica sobre masturbarse, sobre el nacer, sobre otras cosas. La realidad es que a la persona que quiere tener familia le va a importar muy poco si su hijo es un mamzer o no, ¿sí? O si se puede masturbar o no. Con lo cual, Obadia Yosef lo pensó más allá. Sí. A mí me tocó Obadia Yosef, el tratamiento con los estrógenos. ¿Vive todavía? No, ya no. Ya no, pero nos dejó muchas responsas. Muchas responsas que Obadia Yosef agarraría a la mitad de los ortodoxos sefaradim de Israel y los cachetearía un montón. ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco, en parte, hay muchos más temas alágicos para poder hablar sobre temas de inseminación artificial, sobre métodos de fertilización asistida, con lo cual traté de hacerles un resumen, pero me parece que se entendió el por dónde apuntó la halajá al principio y cómo terminó desencadenando.
quiero que sepan que igual es interesante porque para un sector de la ortodoxia tampoco sigue estando no permitido, porque hay una ortodoxia muy fuerte a nivel del movimiento Ashkenazí que va a seguir a su rabino, por más que Obadia Yosef diga una cosa, si un rabino dice la otra, y siguen a su rabino. Pero que una persona tan importante al nivel alágico, porque Obadia Yosef entiende la halajá, pero la entiende de punta a punta. Una persona como él entiende, diga, esto tiene que ser válido, ¿sí? Es muy importante que su respuesta sea así. Es muy importante la postura que toma. ¿Sí? Lidia. Aparte de ser rabino, ¿cuál era su título? Porque el rabino tiene que... No todos los rabinos tienen que tener un título dentro de la ortodoxia, solamente Y menos los de antes no, eran solo rabinos, no tenían un título. Pero bueno, esto ha sido nuestra primera clase. Excelente, Uri. Me gustaría muy bueno. Me gustaría acotar una última cosa, Ori. Sí. Más allá de la ortodoxia, de si son conservadores, reformistas, me parece que es súper importante que no solo se decida si es legal o no para el judaísmo, sino que se respete también el deseo de la mujer. Que si una mujer se va a exponer a algo tan agresivo, porque realmente es agresivo para la mujer, porque la llenan de hormonas para que larguen los ovocitos y demás, que realmente sea porque esa mujer tiene deseo de ser madre y no porque está cumpliendo con una presión social de que si no es madre, no es una mujer realizada. Me parece que esa es la parte más importante y la que más tenemos que defender. Sí, totalmente. Pero bueno, esto ha sido nuestra primera clase de bioética y judaísmo. Sí. ¿Cuál era tu idea acerca de la clonación? Viste, me había olvidado. La clonación no es pro-urbú. No hay una tarea de reproducción dentro de la clonación. Ni siquiera, o sea, no hay ni siquiera fertilización de ovocitos, ¿sí? O sea, con lo cual, si la clonación se acepta o no se aceptaría como parte de construir una familia. ¿Sí? Una persona, o sea, esta es mi idea, no hay ninguna definición al respecto, pero en cuestiones alágicas, una persona clonada no sería, por más que uno lo considere familiar en los sentimentales, no sería considerado dentro de lo familiar. No hubo una fecundación, ni siquiera asistida, ¿sí? Erika. No, que más de pensar en la clonación como la clonación humana de toda una persona, hay que pensar que probablemente la clonación se va a empezar a utilizar para clonar capaz que órganos, para usar, no sé, las células y hacerle un pulmón para ponérselo dentro de la misma persona. Creo que eso sería más el futuro que la clonación humana por un tema de ética. Bueno, mirá, y ahí te voy por otro lado, pero estoy diciendo algo pensándolo en voz alta, pero en ese caso el judaísmo quizás hasta debería no tener problema, porque si, por ejemplo, vos creás a un ser humano para usar sus órganos, pero mediante la clonación, quizás la tradición judía te diría, bueno, no hay problema porque no hubo pro-urbú ahí. Sí, no nada de un ser humano entero, ¿no? Estoy hablando de crear directamente en el laboratorio. Imagínate que te crean un ser humano y dicen, no, y lo vamos a matar para usar sus órganos. Bueno, no hubo una fecundación, no hubo pro-urbú, no es una persona... Para. ¿Qué significa pro-urbú? No hubo fecundación. Pero el concepto de pro-urbú legal, ¿qué significa? Del acto de la reproducción. Bueno, pero ahí estás reproduciendo de alguna forma. No, porque la reproducción se da a partir de la fecundación, o sea, a partir de otro lado, no es algo lo que digo, creaste en un laboratorio. Pero si se pudo invocar el concepto de pro-urbú directamente de la Torá, como acaba de hacer el rabino, saltándose desarrollo alágico posterior, se podría hacer de esta misma forma. En la Torá dice textualmente, multiplíquense. No dice cómo, no habla de fecundación, no dice nada. De hecho, Eva ni siquiera salió de fecundación tampoco y Adán tampoco.
Ok, está perfecto. Estamos pensándolo en voz alta y hasta podríamos llegar a debatirlo. Puede ser también. Puede ser. No, yo no estoy diciendo que no. Es algo que no se debatió. Es algo que no se debatió. Y piensen esto. Un debate alágico arranca como estamos arrancando acá. ¿Sí? Cada uno presenta sus pruebas. ¿Sí? Y yo te tomo válida la de Eva. Te la tomo válida. ¿Sí? Pero bueno, nada. No vamos a hablar de clonación porque no es algo que nos compete hoy. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver aborto. Ustedes entienden que yo estoy a favor del aborto legal y obviamente les voy a traer todas las pruebas del por qué, pero voy a también buscar del otro lado porque me parece que es lógico que ustedes puedan entender ambas posiciones. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene o nos vemos mañana, nos vemos cuando nos veamos. ¿Sí? Que tengan una hermosa semana. Nos vemos. Feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Que termines bien tu cumpleaños. Muchas gracias.